place we can get hide because me gone. I feel alive. Anywhere, anyway, I will love you. We rule the world, just you and I. Just let me down, we walk the line. But now things go wrong, I'll take a shot for you. Bien, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a ver cómo insertar datos hacia una base de datos. Este es el proyecto que nosotros hicimos en el video anterior, donde iniciamos conectando nuestro programa hacia la base de datos. Vamos a abrir nuestro proyecto que tenemos en Visual. Tenemos nuestro proyecto y nuestro proyecto se llama Riqueldonia. En nuestro proyecto lo único que hemos hecho por el momento es la conexión. La conexión en la cual nosotros pasamos los parámetros del servidor a la base de datos que nos queremos conectar, el usuario y una contraseña establecida ya a la base de datos. Creamos un objeto com que es de tipo MySQL Connection y mandamos esos parámetros, lo que es hacia la base de datos para que pueda loguearse. Entonces, para hacer la conexión es solamente esto lo que necesitamos, pero para la inserción de datos hacia nuestra base de datos se requieren de varias cosas. Primero, la conexión, ya la tenemos. Segundo, necesitamos una clase de constructor que es la que va a permitir que los datos ingresados por el usuario en el formulario puedan ser capturados, y el constructor es el que me los va a enviar lo que es hacia la otra clase que se llamará funciones, y es la que tendrá conexión directamente con la base de datos. Entonces vamos a hacer primero lo que les comuniqué, y vamos en la carpeta que tenemos llamada MySQL, vamos a crear o vamos a agregar una nueva clase, y a esta nueva clase nosotros vamos a llamar constructor usuarios. ¿Qué es lo que va a recibir el constructor? El constructor va a recibir cada uno de los parámetros que el usuario ingresa en el formulario. Recordemos que el ID es autoincremental. ¿Cómo yo sé eso? Porque cuando diseñé mi base de datos en el ID usuario dice auto increment. Esto significa de que no es necesario ingresar el valor en este campo, porque automáticamente él solo se va a estar auto incrementando en 1, entonces no es necesario. Entonces en esta parte de acá no es necesario, por lo tanto lo vamos a dejar como oculto, e igual el label. Usted dirá, entonces si no lo vamos a mostrar, entonces ¿para qué lo vamos a tener ahí? Va a ser importante, pero eso lo vamos a ver a lo largo de los demás mantenimientos, y específicamente va a ser en el actualizar y en el eliminar. Ahí es donde va a jugar un papel importante lo que es el ID, pero mientras tanto en el botón agregar solamente necesitamos estos 4 valores o enviar esos 4 datos. Entonces el constructor, ¿qué es lo que va a recibir? Dijimos que va a recibir el usuario, la clave, el estado y la persona a la cual pertenece el usuario. Estos datos van a estar identificados en un constructor. Por ejemplo, vamos a poner public int id y vamos a ponerle las propiedades, que id va a tener una propiedad get y una propiedad set. ¿Por qué digo yo que es entero? Porque en nuestra base de datos nosotros hemos definido que id usuario es de tipo entero. En este caso es de varchar text int. Entonces ponemos acá public string, como es varchar, public string, y le ponemos usuario igual get set. El siguiente es text, entonces igual lo podemos poner como string, le ponemos clave get set, public string
el otro era ID persona, entonces ya no es string, sino que es int. Le ponemos, le vamos a poner estado, get, set, y el último es estado, entonces vamos a ponerle int persona, get, set. Vamos a poner primero el estado y después ponemos la persona. Luego vamos a declarar igual una variable que va a ser de tipo constructor usuarios, y a este constructor le vamos a pasar como parámetro los datos. Aquí estamos pasando los datos, este es el que va a capturar los datos para asignarlos a cada una de las variables que nosotros tenemos en nuestro constructor, y este va a estar capturando cada una de las propiedades get set que tiene cada una de las variables. Entonces, recapitulando, dijimos que el constructor va a recibir los datos del formulario. Entonces, ¿cómo es que va a mandar los datos del formulario? Vamos a ir al botón agregar y vamos a dar doble clic, y en el botón agregar nosotros vamos a crear un objeto de tipo constructor. Entonces nosotros vamos a decir constructor usuarios. Para empezar, yo tengo que mandar a llamar a este, si no esta palabra me va a dar error, porque no voy a estar cargando lo que es esta carpeta, no la voy a poder estar cargando. No voy a poder estar cargando esta carpeta para que me pueda reconocer cada una de las clases que están contenidas en ella. Entonces aquí yo voy a poner using MySQL, perdón, using ricardone.mysql, hasta ahí. Entonces así, por medio de esta librería podemos accesar a todas las clases que nosotros tenemos en la carpeta MySQL. Entonces así, vamos a crear un objeto de tipo constructor que se va a llamar agregar. Ahora esto va a ser igual al new constructor usuarios. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es enviar por medio del objeto, vamos a enviar los datos hacia el constructor. Entonces ponemos agregar punto, mire, aquí me aparece ID, a quién voy a mandar, al ID. Entonces vamos a ponerle que ID va a ser igual al textbox donde nosotros estamos mandando el ID. Entonces nosotros vamos a poner convert to int 32. Aquí vamos a convertir al txt id punto text. ¿Por qué lo convierto entero? Porque el constructor me está diciendo que la variable id va a estar recibiendo un dato de tipo entero. Si yo le quito esto, fíjense bien, me va a dar error. ¿Por qué? Porque me está diciendo que no se puede convertir implícitamente el tipo string entero. Entonces primero debo de convertirlo entero para que el constructor lo pueda recibir. Teniendo esa parte clara, o sea que podemos deducir de que string usuario y string clave no va a ser necesario convertirlos a string, porque un dato que nosotros obtenemos de un textbox por defecto es de tipo string. Entonces ponemos agregar punto usuario, esto va a ser igual a txt usuario punto text, y vean, no muestra ningún error. Ponemos password, ¿dónde está? Aquí clave, y va a ser igual a txt clave.text. En el caso del constructor tenemos int y tenemos persona, perdón, tenemos estado y tenemos persona, ambos de tipo int. Entonces quiere decir que estos datos debo de convertirlos a enteros. Entonces vamos a poner acá agregar punto estado, va a ser igual a convert to int 32, y vamos a convertir a txt estado.text. Ustedes me dirán que por qué no ocupo parse. Al final es lo mismo, cada uno tiene sus diferencias en cuanto al código, pero también es válido usarlo.
le podemos poner agregar punto persona que va a ser igual a int.parse ¿a quién? txt persona punto text, y ahí tenemos, al final da lo mismo. Entonces, ya que nosotros tenemos esto, estamos diciendo que el objeto agregar, y el objeto agregar, ¿quién es el constructor. Entonces, agregar el campo id, vea bien, si yo pongo mi puntero me dice int constructor usuario id get set, o sea, me está haciendo referencia a este constructor, ¿sí? Entonces, el constructor lo que va a hacer es enviar los datos hacia otra clase que va a estar ligada con la base de datos. Entonces, vamos a crear aquí en la carpeta MySQL otra clase, y a esta clase le vamos a llamar funciones. Muy bien, entonces, ya teniendo lo que es el constructor y habiendo creado nuestra clase de funciones, vamos a crear un método en el cual nosotros vamos a ponerle a este método public static int y se va a llamar agregar. Este método de agregar va a estar recibiendo los parámetros o los datos que el constructor está capturando del formulario. Entonces, nosotros vamos a hacer referencia al constructor usuarios y lo vamos a identificar por medio de add. Aquí puede ser cualquier palabra, hola, papá, mamá, lo que sea, pero eso no es significativo, no me indica nada a mí qué es lo que yo quiero hacer. Pero sin embargo, yo le pongo add, que en español es agregar, entonces con eso lo identifico. Entonces, en el método agregar, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Es precisamente agregar los datos ingresados en el formulario que ha capturado el constructor, que los está enviando a la función. El método agregar lo va a ingresar hacia la base de datos. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Vamos a poner una variable de tipo int que se va a llamar retorno. ¿Por qué pongo de tipo int? Porque el método me está diciendo que el método debe de retornar un dato de tipo entero, y ahí dice representa un entero de 32 bits con signo, o sea que este es un tipo entero que es el que va a estar retornando al final el método. Entonces yo declaro un retorno para verificar qué es lo que ha retornado al final lo que es el método. Entonces aquí le pongo el retorno, vamos a crear un objeto de MySQL command para escribir la sentencia MySQL, y este objeto se va a llamar command igual a new MySQL command. Aquí ponemos string.format porque todo código SQL dentro de cualquier lenguaje de programación debe de estar en modo string. Y como pongo el string entre comillas, entonces vamos a ponerle acá insert into, ¿cómo se llama la base? Perdón, ¿cómo se llama la tabla a la cual quiero agregar mis datos? Se llama usuario. Entonces lo que pongo usuario, pero ¿en qué campo voy a agregar yo datos? Lo voy a agregar en el ID usuario que voy a tener esta gente allá afuera. ID usuario, vamos a ponerlo en password igual password, vamos a ponerle en el ID estado y ID persona. Pero ¿qué es lo que vamos a mandar? Vamos a mandar valores. ¿Pero qué valores? Los valores que vengan del constructor, y todos los valores que vengan del constructor se van a comportar como un vector. Entonces vamos a poner que este ID usuario es la posición 0, usuario es la posición 1, password es la posición 2, ID estado es la posición 3 y ID persona es la posición 4. Entonces ¿qué ponemos? Esta es la posición 0, que viene siendo ID usuario. Ponemos coma, posición 1, que va a ser usuario, posición 2, que va a ser password, posición 3, que va a ser ID estado, y la posición 4, que va a ser la persona. Siempre por ley se comienza desde 0.
ponemos coma y ahora bien, vamos a hacer referencia al constructor. ¿Quién está haciendo referencia al constructor? Add. Entonces pongo add punto id. ¿Por qué pongo primero el id? Porque es el primero que yo puse acá. Si yo hubiera puesto primero usuario, acá primero debería haber sido usuario, pero como primero es el id, pongo primero el id. Este orden debemos de respetarlo, porque si no al final nos puede dar error. A punto usuario, luego tengo a punto clave, a punto estado y al punto persona. Pero aún nos falta una pequeña cosita. Ahí me dice que en la ayuda me dice de que lo que me hace falta esta parte acá, ya tengo el MySQL command, ya tengo el string, el texto. Ahora lo que me hace falta es que la conexión. ¿Cómo se llama la clase que contiene la conexión? Se llama conexión. ¿Cómo se llama el método que posee la conexión? Obtener conexión. ¿Sí? ¿Dónde veo yo eso? Ahora la clase conexión y aquí tengo obtener conexión. ¿Qué tengo acá? Entonces, una vez terminado esto, vamos a poner que retorno igual a comando.executionquery. ¿Qué me está indicando este executionquery? Me está indicando si el dato se ingresó o no. Si el dato se ingresó es 0, si el dato no se ingresó, si el dato se ingresó es 1, si el dato no se ingresó es 0. Y al final retornamos lo que es el final dice 1 o el 0 que se ingresó. Pero aquí sucede algo muy importante. Que más adelante lo vamos a ver, porque tenemos que validar. Imagínense que en algún momento se produce un error acá, uno nunca sabe. Y nuestro programa debe estar preparado para cualquier error inesperado que pueda haber en cualquier momento en nuestro sistema. Entonces, ¿cómo vamos a controlar todo eso? Por medio del try y por medio del catch. Entonces, vamos a poner acá, antes de enviar el retorno, vamos a poner un try, en donde vamos a poner acá el retorno. Si todo sale bien, pues que ponga retorno. Pero, ¿qué pasa si en algún momento se produce un error? Vamos a poner esta acá también. ¿Por qué no paso este MySQL command? Porque este objeto es el que me va a retornar. Entonces al final, en todo caso vamos a poner esta acá para poder utilizar lo que tenemos catch. Entonces pongo catch, vamos a ponerle exception, y vamos a ponerle return. Y vamos a mandar un mensaje indicándole que ha ocurrido un error. Ha ocurrido un error inesperado al momento de la que alguien está ingresado en un nuevo usuario. Punto. Entonces vamos a ver. Ocurrió un error. Y luego en la parte de acá le vamos a poner que no va a decir ok, pero para notificarlo el mensaje icon que tenemos nuestra ventana. Este lo vamos a dejar acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro método está retornando al final algo. En todo caso, si todo salió bien, va a retornar 1 o 0 acá. Vamos a lo que es a nuestro formulario, y en el formulario vamos a capturar el retorno. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a declarar una variable que se llame inDatos, que va a ser igual a funciones punto agregar.
cabe aclarar de que estas funciones es y que agregar es el método, o sea, entonces, pero le vamos a pasar los parámetros que estaba recibiendo. ¿De quién estaba recibiendo los datos? Estaba recibiendo los datos del constructor, y el formulario, ¿cómo se llamaba el objeto que enviaba los datos hacia el constructor? Se llamaba agregar. Entonces vamos a poner acá agregar. Tengan en cuenta de que este agregar es el método y este agregar es el objeto. Entonces aquí nosotros ponemos si, vamos a poner acá, perdón, si datos es mayor que 0, quiere decir que los datos se ingresaron. Vamos a poner un mensaje box.show y ponemos datos ingresados. Pero ¿qué pasa si no se ingresaron? Entonces igual vamos a poner un mensaje box.show y ponemos datos no ingresados. Y vamos a poner acá. Probamos nuestro programa. Y vamos a poner acá software, por ejemplo, clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, estado 1, persona 1. Como les decía que vamos a trabajar por el momento con IDs. Luego interpretaremos todo eso. Le damos a agregar. Me dice conexión exitosa. O sea, porque recuerden que la consulta o al momento de insertar, nosotros mandamos a llamar a la conexión. Y esa conexión tiene un mensaje que es conexión exitosa. Entonces, bueno, vamos a aceptar, me dice datos ingresados. Si vamos a software, vamos a nuestra base de datos, actualizamos y aquí está, software. Pero aquí también sucede algo. ¿Qué pasaría si en algún momento nosotros ingresamos? Vamos a iniciar nuestro programa. Estos estados están relacionados con nuestras tablas de la base de datos. Por ejemplo, yo tengo acá estado y tengo la tabla personas. La tabla usuario está relacionada con personas porque decimos de que un usuario pertenece a una persona y que a través de un usuario posee un estado. Entonces, ¿por qué poníamos 1? Porque 1 se refiere a activo y en el caso de las personas 1 es lo que es este registro con el nombre José Alberto Pineda Enríquez. Entonces, el usuario, veamos acá, si nosotros ejecutamos nuestro programa y le ponemos que engineer, vamos a poner cruz clave 147 estado 3 le vamos a poner. Recordemos de que en nuestra base de datos solamente hay 2 estados y yo estoy poniendo 3 y tenemos solamente una persona, vamos a poner 1. Por el momento no hemos relacionado directamente la tabla persona con la tabla usuario para decir de que solamente un usuario puede poseer una persona, perdón, que una persona solamente puede poseer un usuario o viceversa. Entonces, cuando le demos a agregar, me va a aparecer acá, miren, agregar, conexión exitosa. ¿Por qué me sale este mensaje? Porque nuestro programa primero se conecta a la base de datos y en el archivo conexión de nuestra base de datos está el mensaje de conexión exitosa. Si no quiero que este mensaje se visualice, simplemente lo vamos a poner como comentario después para visualizar directamente cuál ha sido el resultado de nuestra inserción. Vamos a dar OK, lo voy a aceptar y luego vemos de que me manda un error. ¿Por qué? Porque no se ha realizado lo que es la inserción en la base de datos. Entonces, miren, vamos a poner esto por acá, vamos a meter esta parte acá, la vamos a meter y aquí simplemente vamos a poner un MySQL command empty, va a ser igual a new MySQL command. Entonces, como este empty no está retornando nada, al final voy a estar retornando pues que es empty. ¿Sí? Voy a estar retornando a empty, pero a la vez, perdón,
Esto no debe ser MySQL Command, debe ser int. Entonces al final va a ser int. Y le damos a iniciar. Ahora sí. Vamos a poner acá cruz, clave 147, 14 lo vamos a poner, estado 3, persona 1, cargar, conexión exitosa, y luego me dice ha ocurrido un error inesperado y ingresar un nuevo error, y me muestra el error. Este error, donde dice MySQL Data, es este mensaje, el que dice, ¿dónde está? En el cache, este X, porque lo estoy mostrando aquí. Entonces, si yo quiero que solamente quiero mostrar que ha ocurrido un error inesperado de ingresar a un nuevo usuario, entonces lo va a aceptar datos no ingresados. Entonces, luego se viene acá en el formulario y me está diciendo datos no ingresados. Pero queremos quitar ese mensaje de conexión exitosa. Lo vamos a poner acá como comentario. Vamos a poner como comentario y aquí vamos a poner que nos muestre cuál ha sido el error o lo sucedido. Vamos a darle a iniciar. Vamos a ponerle cruz 147, estado 3, persona 1. Le damos a agregar. Me dice ha ocurrido un error inesperado al ingresar a un nuevo usuario. Entonces le damos a aceptar. Y al final datos no ingresados. Entonces es de esta manera como nosotros podemos ir jugando con cada una de las validaciones.